Sí, aunque sí queda claro que muchos se inscribieron a las 2 o 3 mesas, pero sí algunos decidieron nada más una particularidad, pero bueno, estamos aprendiendo y ya pues el tema de pensar diferente con la estructura ahora es interesante y ahí vamos caminando. Muy bien, vamos a dar pie que lleguen los demás. Bueno, veo que por ahí está Lucía. Hola, Ah, sí, por ejemplo. hola Lucía, buenas tardes. Hola, Joaquín, No, buenas tardes. no veo a Yasodari, no estoy seguro. Yola anda por ahí. Que haya comentado algo. Yasodari, Yola, no. No, no escuché la pregunta. Ah, no, perdona, Yola. No te comentó nada particular Yasodari. No, Ok, no está. Déjame, le mando un mensaje. gracias. Y la maestra Ariadna, a ver. A ver,
Ok, a ver, parece que, ok, sí, aquí va llegando la maestra Ramonetti. Que parece que ya llegó la maestra Romanetti. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Estamos en vivo o no? Ya estamos en vivo. Está ya compañera Lucía Vergara. Sí. Estamos viendo que Yasudari parece que no. De hecho, comentaba con Yola porque tengo entendido que tuvo pues un tema personal que pues a lo mejor le obstruyó el que esté aquí. Pero bueno, ciertamente, si les parece bien, vemos ahorita a ver si se integra Yasodari, pero Sí, por lo pronto, yo me escribí con ella hace 20 minutos y me dijo que se conectaba a las 6:30. bueno, pues entonces si quieren empezamos yo presentarlas, semejante para los que, perdón, para los que estuvimos en la mesa anterior, pues igual, la idea es que aquí también confabulan las reflexiones sobre, pues sí, la violencia, pero y también aquí de una forma no planeada al 100, pero sí se dio de una forma interesante en la coincidencia de tres mujeres, una fotoperiodista, una segunda que hace fotografía, hace pues, pues trabajo de artista visual con la ruta del video, pero mucho en lo social, y bueno, y la maestra doctora Ariadna Ramonetti, pues en la ruta de investigación, y también coincidentalmente, que me imagino ya platicaron, pero por ejemplo el tema del agua que es de interés para la doctora, pues también hay conexiones de trabajo con Lucía, y entonces pues será posiblemente algo que vaya a salir en la mesa, pero por lo pronto, bueno, esperemos que Yasodari se una enseguida para pues continuar con estos diálogos sobre la temática del 18 Encuentro de Fotografía, violencia, representación e imagen. Adelante, maestra. Gracias, profesor Joaquín. Hola, buenas tardes a todos. Espero que haya salido muy bien la mesa anterior. Ayer platiqué antier platiqué con Yasodari por teléfono, de hecho me mandó parte de su material. Ayer platiqué en la noche con Paula también. Bueno, pues nos conocimos porque no tenía yo el gusto y estuvimos conversando, sí, sobre varios temas de interés en común. Y justo le comentaba ayer a Paula que con Yasodari platiqué sobre el tema de la migración interna también, que es un interés en común, ¿no? Respecto a todas las dinámicas sociales que confluyen en un lugar complejo como es la colonia Independencia y que también, bueno, por supuesto, era una cuestión que yo había podido detectar tanto en mi investigación de campo como en otros aspectos de cosas que he estado investigando respecto al tema de migración interna dentro de México y, por supuesto, el tema de desplazamiento social y por supuesto, la violencia económica que acompaña ese proceso, ¿no? Creo que ya se integró Yasodari. Ya llegó la maestra Yasodari. Bueno, comentar también, en lo general, pues ciertamente en esta mesa también, pues hay lo que puntualicé en la primera mesa, ¿no? Que es importante, aunque ha sucedido en muchos de los encuentros de fotografía, que están presentes, pues académicos, pues aquí no es la excepción, pero sí lo quiero puntualizar, y tanto Yasodari, que es académica de la UNI, y Ariadna, que es académica de la Universidad de Monterrey.
Adelante, perdón. Perdón, si quiere continuar, doctora. Creo que Yasodhari no nos escucha, Ah, no, ¿no? ya. Ya nos escucha. Hola. Hola. Inicio yo, ¿verdad? Entonces. Sí, yo creo que inicia tú y luego luego seguiría Paula. Profesor Joaquín, usted va a presentar, a leer las biografías de ellas, ¿verdad? ¿O cómo va a ser la introducción a la charla? Ahí, está apagado el micrófono. Gracias. Por el mismo tiempo que es escaso, preferí hablar en general de ustedes, pero si quieren ustedes puntualizar algo que sea importante destacar, pues adelante. Okay. Está bien. Entonces, sí, primero que sea la participación de Yasodhari. Ella ayer me proporcionó una presentación y que creo que es la que va a mostrar, y posteriormente pues, va a tener la palabra Paula, y después ya iniciamos la charla, el debate, el intercambio, y también vamos a abrir preguntas al público. Me imagino que sí. Como gustes, Ariana, si puedas, o sea, ya después de que comenten algo o preguntar, hace rato se dio natural que hubo intervenciones, pero como gustes tú llevar la mesa. Okay. Maestro, adelante. Pues tú me dices a qué hora empezamos. ¿Ya? Ya, ok, va. Ya estamos. Ahí está, ¿verdad? Ahí ya se está compartiendo, ¿verdad? Sí. Sí, ya la vemos, Yasudari. Bueno, ¿Estamos en vivo? ¿Ya estamos transmitiendo? ¿Perdón? Ya estamos en la mesa, en vivo. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. solo aquí, no Adelante. sé cómo. Bueno, es que ¿cómo le abro aquí? Que se abra, no, ¿verdad? No se puede. Bueno, sí que bueno, ya. Yasodhari Sánchez, hago mis reflexiones sobre el espacio público y los procesos migratorios. O sea, en realidad, como bien lo cita el maestro Joaquín, me relaciono, o más bien mi cruce siempre es desde 3 dimensiones, y es la academia, la comunidad y obviamente como la práctica artística. Entonces, desde ahí siempre genero estos tres, como estas tres cruces, ¿no? Y de ahí planteo como, genero, ¿no? Dispositivos, pues obviamente de creación, de comunicación, de diálogo. Y les voy a presentar 3 proyectos que he realizado durante estos años. En realidad he trabajado con comunidad indígena, con comunidad centroamericana, con extrabajadores de fundidora, y he trabajado también con habitantes de Ecatepec, con estudiantes y bueno, con otros grupos que de alguna manera tienen que ver precisamente pues en el espacio público con procesos migratorios, y que al final está como muy desdibujado o no está visible, o no hemos quizás entendido la idea de migración, y mucho tiene que ver como o sea, siempre lo digo, quienes prenden y apagan la ciudad en esta ciudad. Este proyecto se llama La Práctica Fotográfica en Niños y Adolescentes Indígenas Urbanos. Lo inicié en 2014, en realidad fue un proyecto autogestivo, y lo inicié en la parte de Juárez, y lo inicié también en el municipio de Santa Catarina. A posterior me dieron un apoyo y lo hice con niños de Escobedo y lo hice con niños de Santa Catarina. Entonces, bueno,
bueno, fue un proyecto como muy, bueno, de los proyectos que más quiero. Sigo viendo a los niños, ya son adolescentes. De repente tenemos como clases no tan frecuentes como yo quisiera, pero para mí es bueno porque, pues porque sí deben de tener continuidad los proyectos. Ellos viven en una parte donde son terrenos irregulares, o sea, son zonas de alto riesgo, entonces viven sobre un arroyo. La mayor parte, bueno, vienen de comunidad Tene, comunidad Nahua, pero están dispersas. A diferencia de comunidades que son como Juárez o como la Fernando Amilpa o como la Héctor Caballero, que están en conjunto, pues obviamente se va desarticulando más sus prácticas. Entonces, por lo tanto, me parece que también la forma en cómo se condicionó, cómo operó el curso, pues estuvo bueno, en tanto que también hubo otras reflexiones, porque para mí era como con los otros grupos, era como muy, tenía muy entendido que estaban muy cercanos a la comunidad y estaban muy cercanos a ciertas, insisto, prácticas que tenían, la artesanía, el bordado, y ellos no. Entonces, bueno, a veces me prestaban los centros comunitarios, a veces no me los prestaban, y entonces a veces nos íbamos a las casas de los niños y hacíamos los talleres. A partir de las fotos hacíamos ejercicios, construcción de textos, pues me los llevaba a Chipín, que digo, a como podía, y conseguía amigos que me prestaran carros y me los llevaba. La verdad, también hacíamos como, lo trataba de llevarlos a otras partes que también pudieran tener como otras experiencias y otras relaciones, precisamente desde sí la foto, pero también desde el cotidiano o desde las cosas. Esto es en Escobedo. Entonces, pues para mí es siempre interesante porque pues es una forma de mapear y de ver qué está pasando con la geografía del estado, de la ciudad, y también quienes habitamos la ciudad. Siempre lo digo, hay muchas cosas que están pasando. Y bueno, hicimos varias exposiciones, los niños y yo, en diferentes partes, y la verdad es que, bueno, lo sigo viendo, y este es un proyecto enteramente de educación. De aquí hice proyectos también de arte personales. Tengo un largometraje documental sobre migración indígena en Monterrey, pero principalmente creo que si no hubiera pasado por este proceso educativo con los niños, no hubiera realizado este proyecto que tiene que ver, o estos proyectos que hice sobre producción artística. Luego ya voy a pasar a otro proyecto, Índices de Mano y Obra, pero bueno, este es un proyecto que ahora hablamos de imagen, pero bueno, a veces creo que es necesario experimentar y tener como, bueno, para mí es necesario como esta multiplicidad de la práctica y de los soportes y de los medios, porque creo que precisamente estos grupos también están de esa manera orgánicos, ¿no? O sea, entonces, bueno, para mí, por eso todos los recursos son necesarios. Esta pieza se llama Índices de Mano y Obra, pero en realidad estuve trabajando en la Casa del Migrante, Casa Nicolás, 2012-2013. Bueno, no estuve trabajando, fui voluntaria. Hice muchas cosas en Casa Nicolás. Y esta pieza se llama Índices de Mano y Obra. Y bueno, de ahí salió este proyecto, y entonces iba con cada uno, iba a las vías, iba a casas de migrantes, iba a casas de mis amigos, y les pedía que me dieran el registro de sus dedos de manera escultórica, ¿no? O sea, llevaba alginato, llevaba todo. Y al final creo que en o sea, fui como con 150 migrantes centroamericanos, y y se generaron como pequeñas esculturas, y era parte como de una instalación en donde pues parecieran tizas, gises, y bueno, les permitían, él es un amigo centroamericano, por ejemplo, y les permitían poder
dibujar, ¿no? Entonces había también como un registro continuo de qué pasaba diariamente en ese espacio con la gente que podía generar un texto, generar un dibujo, pero también eso, ¿no? Era un juego de palabras porque en realidad la mano de obra centroamericana es la que se paga más barato, ¿no? O sea, es precisamente por las circunstancias en las que habitan, pues es, no, siempre hay un abuso, ¿no? Sobre los empleadores. Y bueno, a partir de ahí, hice también un mediometraje. Solo les voy a poner un cachito y lo cortamos porque sé que el tiempo es muy reducido. En esta ciudad es bonita, es preciosa, pero tenés que pagar un precio. Miren, ahorita viene una caravana de 3 autobuses, me parece. No me despedí de nadie, pero a veces uno lo hace porque quiere mejorar. Estamos oyendo, pero video no. Porque éramos... No estás oyendo, Joaquín. Oyendo sí, pero no hay video. ¿Es correcto? Que casi familias. A ver. Ya me habían comentado que era una ciudad grande. Sí, si está en otro lado, a lo mejor A ver. llevar para abajo la pantalla. Bueno, igual y lo dejo. ¿Dónde estoy? Monterrey y su cultura no están preparadas para este fenómeno migratorio. No, pues lo paro mejor, Joaquín, en otro momento. Pero bueno, a partir de ahí hice este mediometraje. Al final se puede encontrar en Vimeo el corto, el teaser, perdón. Y bueno, a partir también de mi relación con la comunidad centroamericana, pues también han pasado otras cosas en torno también, sí, al hecho fotográfico, a la instalación, al video instalación, que de repente como que es mucho es lo que hago. Y bueno, eso es como una parte como de la comunidad de esta parte, ¿no? Del proyecto. Y el otro proyecto que a continuación también les voy a mostrar, que también quería mostrarles como un pequeño teaser, que es de los sonideros. La persona que no sepa qué son los sonideros, pues los sonideros es un oficio, son muy diferentes a Ciudad de México. Los sonideros vienen de la Colonia Independencia. La Colonia Independencia es una colonia que nace precisamente por un proceso migratorio y es la colonia más extensa, es de las más antiguas y es declarada primer polígono de pobreza. Y la Colonia Independencia, pues de alguna manera genera una especie de resistencia, porque a pesar de que fue la mano de obra que creó y que construyó Monterrey, siempre hubo una resistencia y siempre estuvo de alguna manera en tabú y blindada, ¿no? Porque eran los violentos o era la gente que no estudiaba, etcétera. Entonces, creo que en ese blindaje y en esa resistencia empezaron a ser autosustentables y generaron, pues, no nada más una economía, sino también prácticas de su comunidad. Y entre esas prácticas y entre
esas prácticas que venían de estados como Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, etcétera, pues en esas prácticas vino la migración de la música colombiana. En sus viajes de comerciantes a Ciudad de México, venían de Houston, etcétera, trajeron la música colombiana, la cumbia colombiana específicamente, y de ahí empieza a permear, para la gente que no lo sabía, empieza a permear a toda la zona metropolitana y a toda el área a todo el estado, pues. Y si no fuera por la figura de los sonideros, quizás hoy no conociéramos pues la figura de Celso Piña, por ejemplo, o proyectos de fusión ahora como los que puede tener Toy Selecta o Gallo Negro, es decir, para mí ahora es necesario y es de urgencia reconocer el trabajo o la figura de los sonideros y lo que generaron como identidad, memoria y patrimonio en esa colonia, pero también en todo el estado. Entonces, ahora mismo, digo, espero ahorita, si me queda tiempo, pongo por lo menos ese teaser que me gusta mucho. Y bueno, dentro de todo este proyecto, este es el Mercado Díaz Ordaz que está por... Morones Prieto, gracias Morones Prieto, y que está abandonado. El municipio ya no da nada, los comerciantes obviamente pues tampoco tienen como dinero para darle como mantenimiento, entonces está abandonado. Entonces lo que hice o lo que estoy haciendo, pero tuve que parar por la pandemia, fue que empecé a invitar a la comunidad, a sonideros, comunidad en general. También me llevo a los alumnos porque lo siento, me tengo que llevar a los alumnos porque tienen que estar como también sensibles a la ciudad, a mí me parece, y lo siento, así soy. Y entonces me los llevo y empezamos ahí a raspar y a pintar y bueno, creo que han pasado cosas muy chidas y creo, pues todos se unieron y digo, pudiéramos llevar más cosas, pero pues por el COVID ya no se pudo realizar y creo que es mejor porque hay que tener seguridad en todo. Y entonces de alguna manera pretendo o se pretende desde la comunidad hacer como una especie de memorial con los personajes que hicieron posible el sonido y que generaron comunidad y otras relaciones económicas, afectivas sobre esto, no nada más desde la música, sino sobre todo lo que pasa, porque parece que no, pero la música generó una especie de resistencia sobre todo lo que pasaba fuera de la geografía de la independencia. Y lo digo porque mi familia paterna y materna vienen de la independencia, o sea, mi origen es de la independencia, entonces sí había una fuerte discriminación, sí había como cosas que eran muy fuertes en términos pues sí, de exclusión, y creo que hay cosas que a veces no las pensamos y que van generando este tejido social. Y bueno, todos son personajes de la independencia, están hechos con stencil. Y bueno, a partir de eso, y hago un paréntesis, es que ahora, y que es la pieza que se presenta en revisión, también ahí hace poco, cuando parecía que el COVID estaba mejor, hice otra intervención sobre tamaño credencial y bueno, mucha gente fue. Y bueno, ahí se ve donde sí les entregó las fotos, porque luego dicen, no entregas las fotos, sí entregó las fotos. Y ahí están, sí, pues sí me dicen. Entonces, y luego fui a la casa de un sonidero y también me prestaron sus casas para ir a hacer las fotos. Pero también dentro de este proyecto voy a las fiestas, todos los bailes, y también me llevo un pequeño equipo fotográfico y eso también es para la publicación de un libro que estoy haciendo, pero también les regalo las fotografías y son todos los personajes que son de la comunidad, que van a los bailes y que son
pues son parte precisamente de esto. Y es importante decirlo porque la gente que va a los bailes, la verdad, sí tienen grupos de Facebook, pero generan una comunidad increíble. O sea, si alguien se enferma, si alguien se pone mal, así de inmediato hay apoyos económicos, apoyos materiales. O sea, de verdad, digo, bueno, yo me la paso muy, muy bien, me la paso muy, muy bien. Muy, muy bien. Y bueno, todos, de verdad no hay nadie que me diga que no quiera fotos. Y sí, todos son personajes y también para mí es importante eso, que pueda ser un intercambio, o sea, que no tenga que ver con una cosa como pues a veces que se publica y luego se tiene que comprar el libro, sino bueno, se va a publicar, se los voy a dar, pero también que tenga que ver con un acceso inmediato, ¿no? Entonces también lo subo a redes sociales, etcétera. Bueno, estas son fotos del proyecto. Y ya por último, también como parte del proyecto son una serie de fanzines, pero trabajan o colaboran personas que son del área, o sea, escriben o no sé, hacemos foto o hacen música o hacen, pero también ya escriben personas de la independencia y para mí es importante, es lo más importante que se sumen voces de la independencia, o sea, porque quizás a veces luego está muy vertical el asunto y para mí creo que todo tiene que ver como con una horizontalidad y estar en pares. Entonces, en este último número, que es el de amarillo, que se llama Geografía de la Cumbia, ya escribieron 3 personas del INDEP, también escriben gente de Ciudad de México, escribió una fotógrafa también, Marisol, me mandó sus fotos, queda abierta también para que si ustedes quieren mandar fotografías, escribir, vamos en el 4º número, cada 3 meses se publica y también hay un programa de podcast, ya no se siguió por la pandemia y una serie documental breve sobre la relación de la música y algo desde el INDEP. O sea, aquí fue el mercado, el mercado que les presenté, Antonio Estrada, que gracias a la música, él hace diseño, es artista textil, y el señor Gavino, que también gracias a la música, él tiene un proyecto de discoteca popular, y ya, y bueno, ahí pueden ver todo en esto, y no sé si me quede tantito tiempo para a mí me gustaría... si no hay paro, porque luego yo hablo mucho. A lo mejor muestra alguno de los teasers cortitos que me mandaste. Ajá, déjame ver si... El del señor Gavino a lo mejor también puede ser, o el del Mercado Díaz Ordaz. Ah, ok, déjame... voy a poner pero a ver si se ve. A lo mejor tienes que cerrar esta pantalla que es el PDF y a lo mejor te sí, manda... ¿verdad? Déjame cierro esto. Chiquita. Ya, ok. Ahí te estamos viendo a ti. Compartir pantalla. Sí, sí es cierto. Gracias, Ariana. Mira, este es un... Compartir. Les voy a poner un mini cachito, mini cachito, porque duran mucho y hay poquito tiempo. Aquí se llamaba el barrio San Luisito, porque la gente que venía de San Luis, sí, por eso se llamaba barrio San Luisito. Lo que es el barrio antiguo y esta colonia fueron las primeras colonias que se formaron en Monterrey. Alguien, no lo sé, pero alguien tuvo que ser el primer pilar de esta música, que fue el sonido, que fueron los sonideros. Vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar la
Bueno, es un mini cachito del teaser, hay como varios, y un poco la canción también han sido recuperaciones de compositores y músicos de la Colonia Independencia. Quería empezar, bueno, platícate eso mientras nos vemos algunas imágenes. Yo, pues como acabas de leer, estudié en las facultades virtuales. Estoy viendo tu pantalla. Hola, se está metiendo otro audio. Si podemos poner los micrófonos en silencio, por favor, menos los de Paula y Azahari. Bueno. Gracias. ¿Y qué más? Y bueno, les digo, es para mí como de urgencia reconocerlos porque no es como en Ciudad de México, que hay muchos. Aquí en la Colonia Independencia, en realidad, de aquella época de oro quedan 4, 5. Este año falleció el señor Inocencio Silva, entonces cada vez está más... es menor, ¿no? La memoria y bueno, estoy tratando de recuperarla y bueno, es un poco ahora lo que estoy haciendo desde esto, pero como desde varios soportes y eso. Gracias, Yasodhari. Gracias. Le voy a dar a continuación la palabra a Paula y al final le hacemos la reflexión en conjunto y aquí les comento algunas cosas que me interesa conversar con ustedes. Adelante, Paula, si quieres compartirnos tu participación. Lucía, ¿estás por ahí? Sí, pero como decías, Paula, no sabía si era otro participante. Entonces mejor me esperé. No, perdóname, no era la intención. Se me fue el rollo, no sé en qué estaba pensando. Vale, Lucía Vergara, por favor, fotoperiodista, nos va a conversar sobre su trabajo. Adelante. Vale, igual sí me dan la posibilidad de compartir pantalla por si de repente tengo que mostrar algunos trabajos, pero si no, pues de todos modos casi todo. Si Yasodhari quiere quitar lo suyo, pero igual tú puedes meterte y nada más le dices que sí y avanzas. Vale. Estoy medio burra. A ver, espérenme. No, todos vamos aprendiendo esto de cómo la tecnología virtual y el Zoom, pero ahí vamos bien. Adelante. Ya quedó, creo que ya quedó, Joaquín. Gracias, muchas gracias. Ya, buenísimo. De todos modos trataré de no compartir mucho, pero muchísimas gracias por la invitación. Un poco cuando platicaba con Ariadna y que complementa, o espero complementar con el trabajo que ha hecho Yasodhari, pues es muchísimo sobre el papel o el espacio del fotoperiodismo en México, ¿no? O sea, que es más lo que he trabajado y creo que de ahí me da una gran oportunidad para hablar sobre, pues, la situación del fotoperiodismo, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas del fotoperiodismo en México es que no lo miramos como un género periodístico. Pensamos en las fotografías como un acompañante de las notas, de las crónicas, de los reportajes, y con ello nos quitamos la responsabilidad sobre el impacto y la trascendencia de nuestro trabajo. Pensamos que para profesionalizarnos dependemos más de un equipo fotográfico y conocer exclusivamente sobre narrativas audiovisuales, técnicas y manejo de equipo. Y no obstante, ignoramos constantemente que las y los fotoperiodistas tenemos las mismas obligaciones con la sociedad que cualquier otro género periodístico. Y nuestra labor debe ser medida y vista no solo por si una imagen es bonita, sino qué es lo que cuenta, por qué sucedió este hecho, qué impacto tiene en la sociedad. En el fotoperiodismo, al igual que en el periodismo, estamos obligados a responder estas y millones de dudas que convergen en nuestra colonia, en nuestra ciudad, en nuestro país. En fin, una de las grandes deudas que tenemos como periodistas y que da origen a esta temática y este encuentro fotográfico es la violencia en México. Si bien debemos reconocer que mientras el discurso oficial del presidente Felipe Calderón iba en torno a un triunfo sobre el narcotráfico, fueron los fotoperiodistas que retrataron la barbarie en la que hoy vivimos. Fueron las imágenes, por ejemplo, de Fernando Brito, de Pedro Pardo, de Guillermo Arias, entre otros, que dieron la vuelta al mundo para contradecir el discurso oficial y mostrar que en México no morían criminales,
sino que eran asesinadas mujeres, madres, familias, jóvenes, trabajadores, niños. Aquí sí quiero hacer un gran hincapié que sí fueron los fotoperiodistas quienes estuvieron en la primera línea para contar estas historias. Sin menospreciar el trabajo de los medios escritos, radio o tele, estos últimos tardaron un poco más en dejar de ver a las cifras de muertos y empezar a mirar en las historias de las víctimas. Ahora, con esta misma intención, reconozco con esta intención que reconozco estos grandes trabajos fotoperiodísticos, debemos también reconocer que desde hace muchos años el fotoperiodismo le debe una gran disculpa a la sociedad. Es importante que cuando hablamos de violencia y nota roja, dejemos de violentar los derechos de las víctimas y sus familiares. Es momento que dejemos a un lado este estúpido discurso de que la muerte vende. El fotoperiodismo no puede seguir pisoteando a la sociedad mexicana, que de por sí ya está muy lastimada, con casi 300,000 muertos y 73 desaparecidos desde que inició la famosa guerra contra el narco. Carlos Monsiváis decía que la nota roja puso a competir a las víctimas y a los asesinos. ¿Quién murió con el gesto más horrendo? No puedo leer y pronunciar esta frase sin preguntarme, ¿cuánto daño le hemos hecho el fotoperiodismo a la sociedad mexicana? Un ejemplo de ello fue el pasado 9 de febrero, cuando asesinaron en la Ciudad de México a Ingrid Escamilla. Algunos medios de comunicación publicaron las imágenes filtradas por las propias autoridades de este dicho feminicidio. Al momento en que la gente empezó a buscar el nombre de Ingrid en redes sociales, se toparon con estas fotografías, difundidas en medios de comunicación, y fue ahí cuando la misma audiencia exigió a estos medios un mínimo respeto a las víctimas. Qué terrible que cuando alguien busque tu nombre en internet encuentre imágenes de tu asesinato, como si tu vida valiera tan poco. Fue la misma gente que empezó a subir imágenes de paisajes y de momentos felices, para revertir el algoritmo de las redes sociales, y así para cuando alguien buscara Ingrid Escamilla, primero le apareciera una flor, un atardecer, un ave, cualquier otra cosa antes que un cuerpo mutilado. La sociedad fue quien reivindicó el nombre de Ingrid Escamilla, después de tanto daño que le hizo el fotoperiodismo. Más allá de esta penosa anécdota para el periodismo en México, esto no solo nos demuestra que no es cierto que la sociedad quiere ver muertos. Cada día tenemos una audiencia más exigente a sus derechos y una sociedad que menos necesita del fotoperiodismo. ¿Y por qué la sociedad mexicana cree que necesita cada vez menos al fotoperiodismo? Pues bueno, en México las redes sociales han jugado un papel muy importante en el consumo de información. Actualmente las vemos como un enemigo a nuestra profesión. Tan solo el 96% de los mexicanos que cuentan con alguna de las redes sociales tiene Facebook y más de un 80% cuenta con WhatsApp. La gran credibilidad que tienen las redes sociales han hecho que debamos replantear como medios los modelos económicos. Mientras en algunos países el modelo de suscripción y pago por lectura es más frecuente, en México sigue siendo un modelo poco rentable. ¿Por qué pagar por un periodismo poco profesionalizado cuando tengo acceso a Facebook y WhatsApp? Se ha puesto de moda echarle la culpa a la infodemia, es decir, a la cantidad excesiva de información. Y si bien la sobreinformación ha generado un gran vacío informativo, los periodistas hemos dejado de cubrir los temas que le importan a la sociedad. Mientras más cercanos fuimos al poder, más lejanos nos encontramos a la gente. Hemos tardado muchos años en entender que fotografiar la violencia no es exclusivamente retratar muertos, sino también retratar las historias de supervivencia, contar sobre las comunidades en resistencia, contar sobre la vida a pesar de la muerte. Nos ocupamos más por ganar premios que por voltear a ver las historias que no venden. Y mientras nos enaltecemos de reconocimientos nacionales e internacionales, hemos ignorado a la sociedad, esa que necesita contar sus historias, quienes por años dejaron de verse reflejadas en los medios de comunicación. Preferimos fotografiar discursos y conferencias oficiales antes que salir a retratar la vida cotidiana. Esas personas a quienes les negamos dar voz encontraron un eco en Facebook, en Instagram, en WhatsApp. Mejor aún, encontraron que no eran las únicas en resistencia. Había más y más comunidades ignoradas no solo por las autoridades, sino los medios de comunicación, y quienes poco a poco se han ido encontrando. Por eso creo que aquí es muy importante todo el trabajo que ha hecho Yasodhari, porque justo aquí converge, ¿no? O sea, estos espacios donde los medios de comunicación no empezaron a informar,
hubo otras comunidades, hubo otra parte de la sociedad que empezó a encontrarse, empezó a fotografiarse y empezó a mirarse. Por mucho tiempo, sin duda, nos indignamos que cualquiera con cámara se sintiera periodista, sin hacer una autocrítica que esas cámaras fotografiaron lo que nosotros nos negamos a retratar, la otra realidad del país. Entonces, ¿por qué ahora nos espantamos de que la sociedad no nos crea si por décadas la hemos ignorado? Claro, nuestra preocupación no responde a que ya no nos necesiten, más bien a que esta crisis económica que padecen todos los medios en México no sea la misma sociedad la que nos salve, porque se ven más necesarias las redes sociales que nuestra labor informativa. Si por décadas nosotros los invisibilizamos, ¿qué cambiaría ahora? Por años culpamos a nuestros editores. Es que no me publican, es que quieren sangre, es que eso no vende. Antes nos medíamos por el tiraje, ahora por los clics y por número de vistas. Y es aquí donde no hemos aprendido mucho. Ahora ya no se trata de lo que vende o no vende, sino de qué publicaciones generan más clics y se convierten en más virales. Antes, cuando salíamos a fotografiar, documentar, la gente nos preguntaba si saldría esto en Televisa. Ahora nos preguntan si la imagen se hará viral o si estará en Facebook. Ya cualquier foto viral hacemos fotoperiodismo. En los medios de comunicación es muy común ver que a los fotoperiodistas sean de los primeros en correr, pues si a un reportero le das una cámara puede ilustrar bien una nota. Y entonces, si cualquiera con cámara hace fotoperiodismo, ¿para qué sirve mi chamba o cualquier otra chamba de otro fotoperiodista? Bueno, pues Roland Barthes decía que el analfabeta del futuro no será el inexperto en la lectura, sino el desconocedor de la fotografía. Y entonces, ¿qué diferencia existe entre las imágenes realizadas por un o por una fotoperiodista y el ciudadano que toma imágenes de un hecho de interés? Bueno, pues el mismo Barthes explica en La cámara lúcida que el proceso de creación e interpretación fotográfica es de acuerdo no solo a su emisor y receptor, sino también a las intenciones y conexiones que creamos uno frente al otro. Y es aquí cuando este proceso tan sencillo como puede ser oprimir un botón, se convierte en una serie de acciones que encaminan a un discurso. Nuestra tarea no es oprimir botones, es a través de la imagen ayudar a construir una sociedad democrática y con mayor capacidad para tomar más y mejores decisiones. Por ello, regreso al inicio, debemos dejar de ver al fotoperiodismo como un acompañante de notas. Que existan foros como este es una preocupación legítima de que urgen espacios para reflexionar y seguir profesionalizándonos. Las redes sociales y las nuevas herramientas como los drones o celulares son solo un pretexto para contar de otras formas nuestras historias y acercárselas a más personas. El ver reportajes realizados como Mónica González, Gladys Serrano, Victoria Razo, Consuelo Pagaza, Jimena Natera o Isabel Mateos, entre otras fotoperiodistas, con una gran perspectiva en derechos humanos y alejadas de la agenda mediática, me convence que el presente y el futuro del fotoperiodismo está en los medios digitales. Y sin duda debemos dejar de fotografiar a funcionarios y seguir haciendo estas historias de a pie, con una alta calidad estética, pero sobre todo con una visión social. Conforme nos vayamos acercando a la gente, a sus historias, podemos fortalecer este vínculo y razón de ser, y solo así la misma sociedad nos va a voltear a ver y podrá salvar nuestro trabajo. Aquí, bueno, pues parte de la chamba que he hecho con gente, o sea, con más comunidades y eso, pues aquí está. Y bueno, el primer motivo por el cual me invitaron a esta ponencia, a esta charla, fue esta serie de documentales que justo uno de ellos ganó el premio Gabriel García Márquez en categoría imagen, y es el de Buscadores, y pues bueno, es parte de esto, ¿no? Parte de relatar la sobrevivencia de la gente, cómo la misma gente se empezó a agrupar para buscar a sus desaparecidos, cómo la parte de negligencia de las autoridades los obligó a ser expertos en antropología, ser expertos en manejo de drones, ser expertos en geografía, para poder buscar estas fosas clandestinas, ¿no? Este es un trabajo, una serie documental, donde cada uno va contando una historia distinta, son distintos fotoperiodistas los que participamos, pero bueno, aquí el centro son estas personas, ¿no? Entonces, parte de lo que llegó a generar gran aceptación o también gran curiosidad era ver cómo la misma gente era la que buscaba a sus desaparecidos, ¿no? Ante la negligencia de las autoridades. Sin embargo, esto no era un trabajo nuevo, era algo que desde años se llevaba haciendo,
y poco a poco los medios voltearon a verlo. Y bueno, algo que también estuvo muy interesante de este trabajo es que la gente, cuando lo realizamos fue sin recursos. Muchos de los fotoperiodistas tuvimos que poner de nuestro dinero para poder viajar, para poder estar con ellos. Y ahorita le voy a poner silencio para nada más poder ver un poco de las imágenes que se hicieron. Este es el documental que a mí me tocó realizar, que justo era de un buscador que no podía buscar, ¿no?, en las fosas. El señor José llevaba ya varios meses fuera de su comunidad debido a amenazas que había recibido en Chilapa, Guerrero. Entonces, aunque él había convocado a una comunidad para buscar a varios de los desaparecidos en fosas clandestinas, él ya no podía regresar a su comunidad, ¿no? Entonces, parte de este documental, o bueno, microdocumental, era retratar cómo para buscar a tus seres amados no solo es estar en fosas clandestinas, sino también es estar buscando entre la negligencia de las autoridades, entre la indiferencia de las instituciones. Entonces, vaya, era como todo un proceso que era muchísimo más complejo que posiblemente poder agarrar una pala y seguir buscando, ¿no? Entonces, bueno, esta es parte de los documentales que realizamos y parte, bueno, de lo que decía hace rato Joaquín, parte del trabajo que también hemos hecho es sobre quiénes son los que, a quiénes les pertenece el agua en México, ¿no? O sea, a quien, pese a que los pozos de uso agrícola en teoría tendrían que ser para justo para las comunidades y para poder cultivar, aquí en México quien puede pagar un pozo es el dueño del agua. Y esto es a costa de la gente, de las comunidades, y peor aún, o sea, en muchos lugares la gente que tiene acceso a estos pozos no son agricultores, son empresas, son mineras, y pues bueno, mientras ellas van teniendo gran acceso hacia el agua, hay comunidades que están completamente en sequía, ¿no? Esto es hecho con dron, pero es parte de cómo aquí se puede ver la mina y cómo se puede ver donde no hay mina, ¿no? O sea, en una parte todo árido y muerto y la otra parte completamente, bueno, todavía con un poco de vida, pero si vamos bajando del reportaje, pues podemos ver, ¿no?, toda la parte de cómo el agua, cómo la sequía, no solo apaga la vida natural, sino también de la misma sociedad, ¿no? Por ejemplo, aquí esto era un cultivo comunitario de mujeres y poco a poco se fue secando para que fuera un terreno baldío, ¿no? Entonces, como el agua también, cuando dicen que el agua es vida, no solo se refieren a lo que podemos consumir, sino también a lo que se puede realizar con ella, ¿no? Y sin cultivos, pues tampoco hay comunidades. Esto también es parte del impacto de la mina. Y por ejemplo, pues lo que comentaba hace rato, pues en todos estos espacios la gente pues espera o se siente más identificada en verse en redes sociales que en los medios de comunicación. A la gente ya le dice mucho más aparecer en Facebook, aparecer en un video viral, que aparecer en un medio, ¿no? Cuando yo estudiaba periodismo, pues parte del sueño de casi cualquier periodista era aparecer en portadas, ¿no?, de los periódicos, aparecer en primera plana, y poco a poco pues te vas dando cuenta que eso ya no conecta con la gente. Conecta con la gente estar en las redes, en los medios, y por eso es que es muy importante que como fotoperiodistas, en lugar de ver como enemigos a las redes o en lugar de ver como enemigos a estas nuevas narrativas, empecemos a contar otras historias que puedan llegar a más gente. Y bueno, hasta aquí mi participación, para no extenderme tanto. Muchas gracias, Lucía. A ver, ahí está, ya dejé de compartir. Muchísimas gracias. Bueno, pues me imagino que tenemos unos minutos para hacer los comentarios generales. Me llama mucho la atención lo que mencionas respecto a que el fotoperiodismo no solamente son las imágenes de los muertos, ¿no?, de los muertos de la guerra del narco, de los muertos por la violencia en este país, sino que el fotoperiodismo, y ahí creo que hay un puente con lo que está, por supuesto, trabajando Yasodhari, es también un punto, es una manera de acompañar, es un modo de acompañar a otras personas. Por ejemplo, en el caso de lo que hiciste con los buscadores y buscadoras que estaban en las fosas clandestinas. O sea, hay un proceso de acompañamiento que se vuelve en una cuestión de largo aliento, y eso es muy importante tenerlo registrado, como tú
tú lo estás haciendo, ¿no? A partir de procesos de investigación mucho más profundos, ¿no? Que a lo mejor, que para bien no se ajustan a los ritmos que las notas diarias de ciertos medios lo demandan, ¿no? Tenemos todo el tiempo la necesidad de estar consumiendo la inmediatez, ¿no? Y la noticia, no sé, la noticia más morbosa posible, ¿no? El titular más morboso posible para entonces sentirnos de alguna manera enganchados, ¿no? Tanto de esa manera lo promueven los medios periodísticos en redes y los oficiales, digamos, o los tradicionales. Y asimismo también nos hemos acostumbrado nuestra visualidad a consumir las noticias de esa manera, ¿no? Entonces, cuando tú llevas a cabo estos procesos de largo aliento o encontramos un trabajo como el de Yasodhari, ¿no? En donde hay una relación con los grupos sociales con los que les interesa trabajar, que es de largo aliento, que es desde la horizontalidad también de una serie de procesos de comunicación y de intercambio, y que es también, por supuesto, desde el afecto, que creo que es algo que me imagino que desde el fotoperiodismo a veces se vuelve un poco, más bien, uno está expuesto o expuesta a tantas imágenes, a veces tan crudas y a tanta violencia, que me imagino que como que se te van descarnando esos procesos, ¿no? De alguna manera, a lo mejor ya no reaccionamos desde lo afectivo, ¿no? Sino desde otros mecanismos. Y recuperar eso me parece una cuestión muy valiosa y muy importante, y sobre todo que se dé a conocer desde quienes lo están haciendo, como en este caso tú, ¿no, Lucía? Sí, completamente. Creo que es un poco de donde empieza mi crítica hacia el fotoperiodismo, de cómo nos hemos visto como este acompañante y no como esta parte también de reflexión. Y por un lado es muy cómodo, ¿no? A veces decir, pues no cabe la imagen, o es lo que me piden, pero también dónde están nuestras propuestas, y en esas propuestas poder reivindicar o poder ayudar a entender a la sociedad muchísimo más todo este sistema que nos está sucediendo. A veces creemos como fotoperiodistas o como periodistas que la sociedad es aparte de nosotros y no nos vemos también como víctimas de todo este proceso, de toda esta violencia, de toda esta falta de oportunidades, y que nosotros como fotoperiodistas a veces nos escudamos a través incluso de nuestra cámara, ¿no? Hay algo que nos impide estar en la realidad, pero en medida de que vayamos reflexionando, que incluso el cómo yo ponga mi celular, si lo pongo desde arriba, si lo pongo al frente, si lo pongo abajo, todo eso va generando un discurso. Y ese discurso es el que tiene que estar en revisión constante, y no solo la parte estética, ¿no? O sea, no podemos limitarnos a que si una foto es bonita, si una foto es fea. Tenemos que exigirnos también cuál es nuestro aporte para la sociedad, para que en medida de eso también la sociedad nos vaya viendo más necesarios. Es increíble ver cómo aquí en México asesinan periodistas y la gente no sale en defensa. Pero no es porque la gente sea apática, es porque la gente nos ve como un bicho raro, ¿no? Nos ve como el cuarto poder. O sea, no, nosotros tenemos que estar más cercanos a la sociedad. O sea, el ejercicio que hace Yasodhari es increíble en el sentido de voltear y trabajar con las comunidades, y también escuchar a las comunidades y estar con las comunidades. Nosotros no somos ese ente ajeno, nosotros somos parte de la sociedad, y en esta parte de la sociedad tenemos que acompañarnos mutuamente para poder construir una mejor sociedad y una sociedad más fuerte para poder entender la violencia, la política, la economía, y no solo como, el hecho viral o del video de la combi del que golpean, ¿no? O sea, tenemos que aprender a entender más allá de este tipo de imágenes, y ahí es donde el fotoperiodismo sin duda juega un papel muy importante. Claro, completamente de acuerdo contigo. Yasodhari, ¿quieres intervenir? ¿Quieres comentar algo al respecto de lo que está diciendo Lucía? ¿Andas por ahí? Sí, aquí estoy. No, pues yo creo que en esta parte, como pensaba en lo afectivo, bueno, yo siempre pienso en lo afectivo, la verdad, y creo que pues a veces eso determina mucho, o sea, también en cómo se va generando la producción de todo, ¿no? O sea, cómo se va articulando, porque siempre lo digo, o sea, o sea, no es lo mismo como hablar de un tema, no sé, como en el caso de Centroamérica, ¿no? O sea, tener como un asunto ahí medio como
está bien así, como un asunto de números, ¿no? ¿Cuánta gente vino? Pero al final sabes que no sé, que a Wilmer gana 600 pesos a la semana, no sé, y ahora con lo que citan sobre el fotoperiodismo, sí, es un asunto como, pues que también tiene que tener como, hacer como de repente sus resistencias. En aquella época cuando estuve como voluntaria en la Casa del Migrante, Casa Nicolás, pues en realidad era muy poca la presencia de los centroamericanos. Ahora ya hay más asociaciones, hay más voces, hay más cosas. Nosotros hicimos el primero y el segundo informe, incluso hicimos el primer informe de mujeres centroamericanas. En la Casa Santa Marta no permitían mujeres y en la Casa San Nicolás estaba difícil el acceso. Pero entonces cuando te das cuenta de cómo opera esto, o sea, de quién entra, quién no, o sea, cambia el valor de los números, o sea, no importa cuánto lleguen, o sea, importa que a Digna no la dejan entrar a una casa. Entonces, y para mí también es súper importante como la horizontalidad de los proyectos, o sea, que sean inclusivos y que puedan estar cruzados, bueno, para mí desde la práctica también académica, también desde la academia y desde la educación y desde otros procesos que son significativos y que me cruzaron y porque creo que al final, bueno, como en el caso de la cumbia, que luego, o sea, digo, llegan muchas personas y hacen sus retratos y es válido, ¿no? Pero creo que también habría que ver qué retratos, ¿no? Siempre lo decimos, qué retratos quiere la comunidad y a dónde van esos retratos y quién gana con esos retratos. Por lo menos los míos yo sé a dónde van y quién es y qué quieren, ¿no? Y ellos quieren eso, ¿no? O sea, no sé, creo que demanda mucho tiempo, pero sobre todo, y muy bien dicho, demanda mucho afecto, o sea, sí son procesos afectivos muy fuertes Creo que no te entiendo. Ay, salió esta cosa. Sí, yo siempre digo que me voy a morir como Juan Gabriel del corazón porque soy bien intensa. Entonces digo, "Ay, ya no quiero ser tan intensa". Bueno, ya hice mi desahogo, ¿verdad? No me importa. Pero sí, creo que desde esa relación creo que se determina mucho, ¿no? Desde lo afectivo. Sí, por supuesto. Justo ayer platicaba un poquito con Lucía sobre el tema de la ética. Y es algo que, bueno, trato también cada vez que me toca participar en un conversatorio como este. Me choca la palabra conversatorio, pero ahí la estoy repitiendo otra vez. Trato de hacer hincapié con eso, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la ética desde la manera en que nos aproximamos a las personas con las que nos interesa trabajar o con las que nos interesa develar sus historias de vida o empezar a hacer una relación un poco más estrecha, porque nos interesa comunicar algo de esas personas hacia afuera, ¿no? ¿Cómo se establece esa relación? Y al menos desde el campo de las artes visuales, específicamente del arte contemporáneo, muchas veces hay muy buenas intenciones, pero muy malas maneras de aproximarnos a comunidades a lo mejor en las que no nos desarrollamos, no crecimos y de alguna manera decidimos, ya sea voluntaria o involuntariamente, insertarnos para empezar a trabajar ciertos temas, ¿no? Y ahí es bien complicado porque justo lo que decía también Lucía, o sea, ¿dónde pones el celular? ¿Dónde pones la cámara? ¿No? Y eso es determinante para establecer un tipo de relación, que si bien puede ser horizontal, que es como el tipo de relación que a todos nos gustaría establecer, o bien puede ser vertical desde un lugar de enunciación en donde hay una cuestión de raza, hay una cuestión de género y hay una cuestión de clase, que son distintas a las que detentan las personas con las que queremos establecer un contacto, y a partir de ahí ya sin querer o queriendo establecemos una distinción. El tema es que a veces muchos artistas visuales no se percatan de ese lugar de enunciación, muchas veces equivocado, ¿no? Muchas veces no se preocupan por establecer relaciones, redes de afecto, procesos como de mucho más largo aliento como el que ustedes han establecido a lo largo del tiempo, y de repente llegan a un sitio y de alguna manera provocan un proceso, pues,
colonialista o neocolonial, también de extracción de información, ¿no? ¿Dónde estamos parados diciendo qué y cómo estamos obteniendo la información que queremos obtener? A partir de imágenes, a partir de entrevistas, a partir de textos, a partir del lenguaje, ¿no? ¿Cómo nos estamos parando enfrente de ello? Y creo que desde la perspectiva de ustedes, del trabajo de ustedes, se puede también hablar precisamente de lo que sí se debe hacer, en lugar de lo que no se debe hacer, que es un poquito lo que yo estoy tratando de expresar, ¿no? No sé qué piensan las dos de eso que estamos comentando. Sí, creo que justo en esta parte de cuando hablamos sobre libertad de expresión y cuando nos montamos las periodistas en la parte de yo tengo derecho a la libertad de expresión, muy pocas veces entendemos que este derecho no es porque yo pueda decir lo que quieran, sino más bien es porque cómo esta información le sirve a la sociedad, le sirve a la gente, cómo mis imágenes pueden servir, cómo mis imágenes pueden cambiar, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, las malas prácticas en el fotoperiodismo también han orillado a que la misma gente diga, no quiero que me fotografíes, no quiero que me cuentes, porque o cambias la historia o me metes en conflicto, tú después te vas, y pocas veces también como fotoperiodistas o periodistas nos ponemos a escuchar qué es lo que la otra parte necesita, ¿no? O sea, yo vengo, hago mi imagen, estoy un rato, así, qué bonito, va, me voy, y no le damos una continuidad a estos procesos, ¿no? No damos una continuidad a platicar cómo la misma gente queda después de las publicaciones, qué pasa con ellas, ¿no? Nosotros vamos, hacemos otra historia y no nos preguntamos qué pasó con ellos. Y efectivamente a veces es muy difícil poder dar mucho seguimiento a muchos temas o a muchos casos, pero también es cierto que, bueno, en mi caso, para mí las imágenes que yo hago de las comunidades, los conflictos, lo primero que yo les digo es que estas imágenes no son mías, son de ellos y que ellos son quienes las tienen que ocupar. Y si estas imágenes ayudan a sus denuncias y si estas imágenes ayudan a visibilizar más su problema adelante. Pero vaya, yo solo soy o yo me veo más como un puente que realmente como ese estandarte, ¿no? De, los periodistas, las fotoperiodistas somos la libertad de expresión. O sea, no es porque les guste cómo son nuestras imágenes y por eso está un derecho. Somos libertad de expresión porque estas imágenes, esta información es la que puede ayudar a cambiar lo que somos, ¿no? Entonces ahí sí creo que tenemos que replantear sí, el cómo nos acercamos, el cómo contamos las historias, el cómo nos vamos y también el para quién son estas imágenes y entonces ver que pues sí, no son para premios, no son, en el caso del periodismo, ¿no? Son para otras cosas, ¿no? Que tiene que ser el último fin, tenemos que ser nosotros mismos. Sí, totalmente. Totalmente. Precisamente no replicar esos procesos extractivos que a lo mejor estamos tratando de denunciar desde nuestro trabajo, ¿no? Que es, bueno, un poquito también lo que yo hago con un proyecto de autopublicación que tengo que se llama Islario, que trato también de denunciar estos procesos, ¿no? Entonces no podemos estar denunciándolos y al mismo tiempo haciendo una especie de extractivismo con las personas, ¿no? Que eso es como algo que bien importante. Yasodhari, ¿quieres cerrar con algo, con algún comentario para ahorita pasar a preguntas? Si alguien tiene una pregunta, si nos la puede poner en el chat. No, nada más que sí, pues que es un poco lo que decía Lucía, sí, pues al final, pues yo creo que al final es o sea, lo determinas a partir de algo que no viole o que no abuse a las personas que están ahí. Bueno, yo jamás y siempre, con todas las personas con todas las personas, todas siempre es como súper derecho y siempre trato de ser congruente, porque sí es lamentable cuando se pierde el sentido de la ética por un asunto como de un premio, un dinero, que es lo peor, ¿no? O sea, pero bueno, eso nada más. Y una pregunta para las dos que también me sumo a ella como comentario. Ustedes dos como autoras que han estado en comunidad, ¿cómo podemos propiciar mejores maneras del autocuidado cuando entramos a comunidad, ¿no? Cuando entramos a algún sitio que a lo mejor, en el caso de ustedes, hay familiaridad, ¿no? Sobre todo en tu caso, Yasodhari, ¿no? Con
con tu propio contexto familiar dentro de la colonia Independencia, pero a veces a lo mejor no somos del lugar o no somos tan cercanos. ¿Qué le recomiendan ustedes a mujeres fotoperiodistas, a mujeres artistas visuales, a mujeres documentalistas, que están o incluso también antropólogas, a sociólogas, ¿no? Que es mi caso? ¿Cómo entrar a comunidad, cómo estar en comunidad y cómo salir también después de un proceso de autocuidado y después de un proceso de largo aliento de compartir? ¿Qué le pueden recomendar? En mi caso trato primero por contexto completamente de la violencia que se vive en México, pues no viajar sola, ¿no? O sea, desde que traes un equipo fotográfico ya llamas la atención y pues tratar antes de sacar el equipo, acercarme, si estoy con comunidades, acercarme con las autoridades de la comunidad, ¿no? O sea, con el comisariado ejidal, con la señora de la tienda, o sea, tratar de hacer vínculo y siempre ser muy honesta sobre a qué voy y qué es lo que quiero, ¿no? Y también de los alcances y limitaciones de nuestras publicaciones. O sea, porque a veces llegamos y prometemos cosas en el sentido de déjame tomarte esta fotografía, déjame contar tu historia y entonces vas a ver que vamos a salvarte de la mina y no sé qué. Y entonces, pues muchas veces es bien fácil prometer, ¿no? Pero en ese prometer y no cumplir, pues también ahí nos podemos poner en riesgo y también ponemos o cerramos una puerta para posibles o para próximos periodistas, fotoperiodistas que puedan ir. Entonces yo trato primero de acercarme con ellos, platicar para qué estoy y también dedicarles tiempo, ¿no? Porque también a veces llegamos, tomamos fotos y nos vamos, ¿no? Y ni siquiera los escuchamos. Entonces tratar de generar este vínculo en el cual escuchar qué es lo que quieren, cuáles son sus necesidades y también yo ser muy clara cuáles son mis limitaciones, ¿no? Que a veces no depende de mí una publicación, depende de un jefe, depende de un editor, depende de las fechas de publicación y que a lo mejor ahí no tengo tanto tiempo, pero que bueno, que vamos a seguir dando continuidad a lo que se está haciendo. Y insisto, lo de la parte de las imágenes, siempre les digo, estas imágenes son para ustedes, son de ustedes y pueden usarlas para cualquier proceso en el que se encuentren, ¿no? O sea, casi se las doy después de ir o a veces después de publicar, dependiendo, pero que sepan que son para ellos, ¿no? Y ya con eso también pues la misma comunidad te va cuidando, la misma comunidad va viendo cómo está haciendo tu trabajo. Eso es con las comunidades. Cuando se trata sobre funcionarios públicos, la verdad es que no pido permiso, hago las imágenes, ya después pregunto, pero en el caso con la gente, pues tratar de escucharlas, ¿no? Claro. Gracias. Pues en mi caso, como siempre han sido como proyectos pues autogestivos y bueno, como que voy como ahí sí se escucha o no se escucha. Sí, ¿verdad? Sí me escucho. Lo que siempre también un poco como Lucía es que pienso quiénes son como igual las autoridades de la comunidad o quién, por ejemplo, cuando fui a Casa del Migrante, Casa Nicolás, que ahora es muy, muy buen amigo, pregunté, bueno, quién dirigía, ¿no? Y hablé y le dije tal cual, yo quiero saber más, o sea, quiero participar, no sé qué quiero hacer, pero quiero participar, o sea, porque en realidad eso también a veces pasa mucho en las personas del área y lo digo con todo respeto porque a veces pensamos primero o en una exposición o en una foto o en una... Y creo que a veces tenemos que tener, o sea, procesos o tenemos que tener claridad en que vamos a estar con personas, o sea, porque la foto es una foto, pero vamos a hablar con alguien que te va a decir a lo mejor algo que tiene que ver con una violación o con, no sé, entonces creo que siempre también les pido o les digo a alumnos que sean respetuosos, que escuchen y que si en realidad es su interés tener ese tema, o sea, que sea su interés, pero no sea su interés de una semana, o sea, que sea su interés de decir, bueno, o sea, esto es lo que en realidad quiero hacer en un, no sé, y de alguna manera estar como también abierto al proceso, a las experiencias o de la foto o del video, o etcétera. Pero sí creo, y para mí siempre ha sido así como
esta cosa del intercambio. Yo no hago nada que no sea en reciprocidad con la comunidad. O sea, yo todo lo que hago es, bueno, tú me permites, bueno, yo te genero, a lo mejor necesitas apoyo fotográfico para tu festival de Chahuatlán, yo voy. Necesitas, en este verano hice, en compañía con mis alumnos, hice unos videos para promocionar sus artesanías de mis amigas indígenas y les pido por favor que los vean en mis redes sociales. Son mixtecas, tenec, nahua y les dije, yo les ayudo, o sea, es lo que sé, pues lo que sé es lo que hago. Y siempre digo, que tu saber haga comunidad. Entonces, en ese sentido, siempre creo que les digo a los estudiantes o a la gente que busca como generar proyectos en comunidad y tener relación con como dice Lucía, con ciertas autoridades o figuras que son las que de alguna manera ahí como resguardan, protegen y dan contactos, ¿no? Y por ejemplo, a pesar de ser del INDEPE, que es una colonia grandísima, o sea, yo también tengo que tener como contactos en otras partes, pero eso todo se logra con precisamente pues estar ahí, ¿no? Con el tiempo y con hablar y bien dice también Lucía, o sea, es lo que quiero hacer y esto es lo que quiero hacer, o sea, y eso, ser congruente, ¿no? Y ya, creo que hablo mucho, perdón, hablo mucho. Soy bien intensa, perdón. Aquí somos todas intensas, querida. Sí. Pues qué interesante esto último que comentas, ¿no? Que el saber haga comunidad. Creo que nos dejas algo muy importante que pensar. Y le quiero preguntar a las personas por aquí, Lorena Gutiérrez nos comenta en el chat que muy interesante e intenso el trabajo que ustedes los realizan. Si alguien quiere comentar algo, nos quedan un par de minutos antes de pasar a la siguiente actividad, que va a ser una charla, me parece, con el maestro Iván Ruiz. Empieza a las 8, pero si alguien quiere comentarnos algo, preguntarles algo a nuestras autoras, adelante, por favor. Si no, pues ya para irnos despidiendo y cerrando esta mesa que empezó un poco medio intempestivamente. Yo no sabía muy bien si estábamos ya con público o no, entonces pues a lo mejor debí de haber presentado con un poco más de cuidado a mis compañeras. Me disculpo por ello, pero bueno, pasó todo muy rápido. Espero que las personas que se quedaron a toda la charla, nuestros 20 y tantos participantes, pues les haya interesado los puntos de vista de nuestras autoras, su trabajo, por supuesto, síganlas en sus redes, sigan los proyectos que están haciendo. Y pues yo le agradezco a Conarte y al profesor Joaquín y a la Fototeca Nuevo León por la invitación a moderar esta mesa. Gracias. Pues muchas gracias, muchas felicidades. Estuvo muy pues interesante el entrecruces de disciplinas y autorías. Les agradezco a las tres y bueno, a todos, felicidades, gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente mesa, ahorita enseguida 10 minutos, tenemos para estirarnos un poco, etcétera, y a las 8 vamos con el doctor Iván Ruiz, que también hablará en su conferencia sobre el giro forense. Entonces, de alguna manera se liga con lo que estábamos y también con lo anterior y obvio con el tema central de nuestro evento 18 Encuentro, pues la violencia. Gracias por su atención. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias a todos. Esto,